días para algunas personas que están más lejos. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestro encuentro semanal en su horario habitual de los días lunes. Shavua Tov, ha comenzado una nueva semana que es también transcurre ya la segunda semana prácticamente de Ben Hametzarim, en este tiempo tan particular en la cual evocamos todos los eventos que acompañaron la hecatombe inicial del pueblo judío, del reinado de Yehudá en particular, la destrucción de Jerusalén y la Kodesh y, por sobre todas las cosas, el Jurban, la destrucción del Bet HaMikdash. Por cierto que renovamos siempre nuestra esperanza para que precisamente en los días donde se destruyó se alcance también el periodo de la construcción, porque en última instancia esa es la verdadera expectativa que nuestros jajamim han tenido de la perspectiva de la destrucción. Biyom Sheharab Bet HaMikdash, Bo Bayom Nolad HaMashiach. Quiere decir que en el mismo día que fue destruido el Bet HaMikdash, en ese mismo día nació la concepción de que llegaría el Mashiach. Y por eso entonces, estas semanas nosotros acompañamos todo el sentido del duelo y la destrucción, pero fundamentalmente la esperanza a través del estudio, a través de la introspección, a través de lo que representa el esfuerzo cotidiano del poder crecer en sabiduría y en experiencia de la sabiduría, es lo que nos lleva eventualmente a poder construir un poco más ese Bet HaMikdash que por ahora está destruido y se permanece destruido. Hoy hablábamos en un pequeño shiur que damos todos los días de no más de 5 minutos sobre el Rapolve, hablando de la emuná, y precisamente cuando hablaba de la emuná, hablaba por sobre todas las cosas de cómo se construye esta emuná. Y construir la emuná representa esa tarea que se tiene que hacer día a día. Es como permitir esa expresión interior que la persona sienta que debe alcanzar un espacio natural de lo que es la emuná. Y entonces hoy decíamos fundamentalmente acerca de lo que es el musar, lo que representa eso que nosotros definimos como moral y como ética. Mishlei es eso. Gracias a Dios encontramos en este libro todos los aspectos que giran alrededor de la construcción eh, de la personalidad. Y hoy vamos a compartir con ustedes ya, bienvenidos una vez más, el capítulo 6 de Mishlei, que nos va a permitir eh, ver eh, a lo largo de sus 30 y algo versículos, 8 me parece, si no me equivoco, si estoy bien, 35, perdón, nos va a permitir ver un arco muy interesante de variedades con respecto a tantas advertencias. La advertencia a veces no es lo que me dice que no debo hacer, sino lo que me indica que tengo que tener como criterio, como cuidado, como precaución cuando me llevo o me conduzco hacia algún lugar, en cualquier circunstancia. Comienza nuevamente el Mishlei hablándole a quien, a su interlocutor. El interlocutor a lo largo de todo este libro es Beni. Es esa palabra mágica, es esa palabra increíble que es la que construye todo, porque de ahí viene el verbo boné y que representa el verbo construir y que se llama el hijo. Beni, hijo mío. Nos dice aquí al comienzo del capítulo 6, y ma'arabta la reeja, taka'ta la zarca. Si salieres de fiador por tu amigo, si tocaste tu mano por el extraño, ¿de qué está hablando aquí? Una advertencia, algo que acontece en la vida cotidiana, no está lejos de nosotros. ¿Cuánta gente es la que llega aquí, a Israel,
y se siente en esa tarea a veces de la soledad y que no se encuentra en su país y de repente se tiene que ver involucrado con alquileres de departamentos o lo que fuera para poder vivir. Aparece el concepto de la Arebut. Arebut significa que hay un garante. Por eso aquí aparece como fiador. Dice, si salieres fiador de tu amigo, y marafta la reja, quiere decir, y esa Arebut la estás dando a quién? Betacata, la zarcapeja, le diste esa Arebut, no a un habitante común de la tierra, sino que es un extraño, es un lobé, es un prestamista no judío. Y entonces en este caso, si tú diste la mano a ese extraño, entonces dice, no casta beimbre pija, dilkadeta beimbre pija. No casta. No casta viene de la palabra mokesh. Mokesh es un obstáculo. Por eso dice, enlazado eres con las palabras de tu boca. Cuando el dicho popular es que el pez por la boca muere, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa de que a veces nosotros no tenemos el cuidado de decir lo que decimos. Y después tenemos sí el cuidado de arrepentirnos. Bien, tema muy central en una de las dos Perashiot que este Shabbat habrán de concluir el libro de Bemidbar. Que Jola Yotzei Mipiv ya hace. La Torá habla acerca de lo que representan los votos, las promesas, los compromisos, y dice lo Yahel de varón. La persona no debe profanar su palabra. Que Jola Yotzei Mipiv ya hace. De acuerdo a todo lo que sale de su boca, tiene que hacer. Tu palabra es sagrada. El criterio de la condición humana de poder hablar es una braja que Kadosh Baruj Hu me dio, pero también es una responsabilidad. Cuidar esa palabra. Y por lo tanto dice, no casta pija. Entonces a veces cuando tú das tu palabra, has sido atrapado. No casta pija. Puedes quedar atrapado por lo que tú decís, como salvando la distancia, el animal cae en una trampa, vamos a llamar así, que le puso el cazador. Entonces, ve fija, tú has eh, tomado el compromiso, vamos a suponer, has declarado delante del prestamista, del, del prestatario, que tú eres responsable de esa deuda frente a ese no conocido, ese ajeno, ese nojri, ese no judío. Y preso con las razones del Cadeta de Imbrei Pija. Del Cadeta ha sido atrapado con las palabras de tu boca. O sea, nosotros entramos aquí en un escenario que no es muy cómodo, eventualmente, porque forma parte de la vida real. Todo lo que trae aquí el rey, el padre, el amigo, el maestro, como ustedes lo quieran ver, está trayendo parte de la vida real. Porque Michelet es la construcción de la vida real, de los hechos que pasan hace 3.000 años atrás y hoy mismo en nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Si eventualmente he sido atrapado por lo que dije, o sea, cuando dijimos el pez por la boca muere, si tú tomaste un compromiso, si tú diste tu palabra, a veces uno puede caer prisionero de tu palabra. Por eso es tan importante, como explicaba el mundo de Tassilo. El hombre es dueño de la palabra mientras calla. Cuando habla, ya es siervo de la palabra. Y ahora no depende de sí mismo, depende de lo que dijo y su compromiso. Y en este caso, entonces, ¿qué le dice el rey Salomón a ese hijo? Hace zotefo beni. Haz esto ahora, hijo mío. Vuelve el concepto de beni. Quiero que vean la cercanía, quiero que vean el vínculo, quiero que noten el afecto, porque el error no se paga con rigor.
Al Kol Pesha va a decir mucho más adelante el libro de Mishle, dejaste Ahava. Sobre cada inacción, sobre cada acción equivocada, sobre cada equivocación grave, fuerte, dejaste Ahava. Debe cubrirla el amor. Quiere decir que lo que debemos tener ante todo es una visión mucho más cercana y no lejana. No castigar solamente. Saber castigar a veces es importante, pero fundamentalmente lo más importante es saber reparar. Y reparar entonces, dice el amigo, el maestro, el amigo, haz esto ahora, hijo mío, de Inatzel, Kibata Bejaf Reeja, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, que significa Bata Bekaf Reeja, Lavó Bekaf Reeja, significa ahora ya estoy en manos de quien vine a representar, estoy en su poder y entonces ahora él me puede pedir, bueno, tú sos responsable por mí, entonces hazte cargo de esta responsabilidad. Y eso pasa. No tomemos estas cosas como una hipótesis. Esto pasa en lo cotidiano, pasa en las relaciones familiares, no solamente en las relaciones fraternas entre amigos, pasa en las relaciones familiares también, porque todo el tema de lo económico, del garante, del tener la posibilidad de querer ayudar a ese otro, a veces nos involucra a nosotros hasta un punto en el cual ya hemos caído presas de una realidad que no podemos evitar. Entonces le dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Y bata becafreja, ya que has caído en la mano de tu lej y trapez urhab reeja. Entonces ve y trapez, le dice, ruégale, humíllate, por eso dice aquí, y trapez, urhab reeja, y asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir? Asegúrate, hablando de él adecuadamente, elévalo a él con palabras de alabanza, de reconciliación, para que tu amigo lo inhag bejo meradin, para que él no se conduzca contigo con el extremo del rigor. A veces es necesario, obviamente, frente a esa realidad, por supuesto que lo que el rey sostiene aquí, lo que Shelomo sostiene aquí, es, yo entiendo, lo menos aplicable. Lo entiendo, porque obviamente existe una hipótesis. Y obviamente en la frente de la hipótesis está la realidad del hombre. Entonces el rey lo que dice es, hazlo y vení, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Líbrate, ¿qué quiere decir? ¿Librarse de qué? Librarse es de esta dificultad, de esta trampa. Kibata bekafre eja, porque ahora ya estás en sus manos. Ya ahora tú te comprometiste. Y entonces él puede, en última instancia, repito, pedirte que asumas tu responsabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, apresúrate, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Ante todo, tratar de tener un espacio en donde los criterios se puedan mantener y que ni uno sienta supremacía sobre el otro. A veces se crea una dependencia, yo la llamaría enfermiza, en cuanto a quien ayuda y a quien se siente ayudado, y en estos aspectos particularmente. Y entonces esa relación a veces enfermiza no logra construir una verdadera amistad. Es tan frágil esa amistad. En última instancia, ah, se ve comprometida por detalles que son pequeños. Entonces, ¿cómo se resuelve la situación? La situación no se resuelve con rigor. El rey dice, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Urrehab, asegúrate quiere decir
Complácelo, elévalo, ten en cuenta su realidad, busca reconciliarte con él para que no se comporte contigo con todo el rigor de la ley, con todo el rigor de la ley. Y esto vamos a ver por qué. Al titen sheina le'eneja. Dice entonces, no des sueño a tus ojos, utnumá le'afaketa, ni a tus párpados adormecimiento. Quiere decir, no des sueño a tus ojos, ni párpados, ni a tus párpados adormecimiento. Las cosas hay que hacerlas de inmediato. A veces la resolución de los conflictos pasa también por la inmediatez. Cuando se lleva mucho tiempo en la resolución de un conflicto, y yo creo que indefectiblemente no hay resolución y lo que permanece y lo que queda de ahí en más es el conflicto. Y el conflicto obviamente es rupturas y es dolor, porque siempre uno queda mal. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué injusticia? Vamos a suponer, si yo estoy haciendo un bien y de repente, por hacer un bien, yo quedo ahora en una situación desfavorable, comprometido con una realidad que no era mía y que lo hice simplemente para actuar en socorro de una persona, nada más. Por lo tanto, dice, no esperes en ese tiempo. Y nacer, dice el versículo 5, y tzedimia, escápate como un tzedí, como el corzo, como un ciervo de la mano del cazador, Uketzipor mi Yakush, y como el ave de la mano del parasitero. Yakush es la trampa. Entonces, en última instancia, todo lo que estamos viendo es, mira, hay cosas que se presentan en la vida y que parecen un moqué. La palabra moqué en hebreo es el obstáculo, es la trampa, es el lugar donde uno puede caer y verse comprometido. Por lo tanto, Inacel Kitzdim Yad dice, escápate como el corzo de la mano del cazador, aunque tzipor miyad yakush. Por lo tanto, trata de escaparte de la mano de tu prójimo. Así como el cervo o el cervatillo que ha caído presa, o también el ave que ha caído presa de una trampa, y tratan con muchísima agilidad de zafar de esa trampa. Y entonces, ahora entramos, obviamente, en el punto donde tal vez una de las cosas máximas que maneja el Mishlei es este punto. Entonces, los primeros 5 versículos nos hablaron acerca de una realidad que nos puede ver involucrados y simplemente por hacer el bien, nada más que por hacer el bien. Y entonces a veces sentimos el rigor del otro, sentimos un rigor que no lo merecíamos. Y sin embargo, ahí está. ¿Qué dice el rey? No cortar por los sano. Bajar un escalón, bajar 2 escalones, poder entender que la realidad, y en última instancia, yo debo hacer todo lo que puedo, pero también debo liberarme de esa realidad y aprender una vez que me he liberado. Entramos en los próximos 6 versículos, donde el rey apunta hacia un lugar sumamente exquisito. Dice el versículo 6, Leje de Malachel, Reed Rajea Bajajá. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y aprende, y sé sabio. Entonces ahora el libro de Mishlei nos hace ver los factores de la creación. ¿Pero qué factores me hace ver de la creación? Factores que aparentemente resultan imperceptibles. ¿Qué puedo aprender yo de una hormiga? Bueno, si uno piensa que las fábulas de Esopo son las que alimentaron un poco
ese aprendizaje del mundo de la naturaleza que nos rodea, quisiera decirles que mucho antes que Esopo, siglo II, III de la Era Común, está el rey Shlomo en el siglo X antes de la Edad Común. Lej el anemala atzel, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Quién es la hormiga? El ejemplo. Quiere decir, llamada, dicen los sabios, Nemalata Katzir, la hormiga de la cosecha. ¿Y qué hace ella? Reed rajea bajajam. Mira cómo se comporta la hormiga. Y aprende, obviamente, la sabiduría de ella. Quiere decir, eh, esto es algo muy tradicional, quería comentarles, muy común a la sabiduría del Oriente cercano, fundamentalmente, de aprender lecciones de la conducta de los seres vivos y de los animales. Y obviamente muchos ejemplos, ¿no es cierto?, han sido el ejemplo para que ah, aprendamos una conducta. Por ejemplo, eh, en dos Shabbatot vamos a leer un aftar. Vamos a leer ya este Shabbat, ya leímos un Shabbat pasado, una Haftarah de Jeremías, este próximo Shabbat también de Jeremías, y el tercer Shabbat de las 3 semanas vamos a leer a Isaías. Y así, por ejemplo, cuando habla el Todopoderoso de la ah, concepción del pueblo judío, cómo el pueblo judío ha abandonado a su Dios, el profeta Isaías habla en su profecía un ejemplo, una metáfora. Dice, Yadá Shor Koneu Bejamor Eibus Bealab. El toro sabe quién es su dueño y el burro sabe dónde su dueño le pone su comida. ¿Qué quería decir el profeta Isaías? Dice, aprendemos del reino animal la fidelidad del buey para con su amo y la fidelidad del burro con respecto a su dueño que confía en lo que le da de comer y sabe dónde le pone la comida. A mí lo yadá. Israel lo ignoró. Mi pueblo no lo supo, dice el profeta. Israel no supo concebir, no lo supo entender. Estos aprendizajes del reino de la naturaleza es algo muy importante y ya lo tienen en el rey Shemó, en el profeta Isaías y otros profetas, por supuesto, con ejemplos cotidianos. O sea, las fábulas de Sopo, por supuesto que son famosas, no me cabe ninguna duda, pero ellas tienen su lugar mucho más posteriormente a todo lo que estamos aquí. ¿Y qué me enseña una hormiga? Un ser tan diminuto. Es más, un ser que eventualmente es detestable desde la perspectiva de cuando, bueno, se produce esa invasión, los hormigueros, que obviamente uno los detesta desde ya. Sin embargo, aquí está viendo otro aspecto. Estamos observando la naturaleza, no las hormigas en nuestro departamento. En nuestro departamento es un problema. Pero en el seno de la naturaleza, la realidad es otra. Ve a la hormiga, llama al perezoso, vean que le dice a la persona que es perezosa, deje de animalá, atzel, reed rajea, bajajam, mira sus caminos y adquiere sabiduría. ¿Qué de especial tiene la hormiga? Explica. Asheren la katzin shoter umoshen. No tiene capitán, ni gobernador, ni soberano, ni señor. Aparentemente la organización de la hormiga no es una organización vertical donde existe capitán y gobernador y soberano. No es así. No hay. Y sin embargo, a pesar de que no tenga, obviamente, ninguna fuerza extraña a ella que las obliguen a hacer tal y cual cosa. A pesar de todo esto, nos enseña el Mishlei, Tajin Bakait Lahma, artículo 8, prepara en el verano su comida, agrava Katsir Ma'ajala, y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento.
¿Qué quiere decir esto? Que la hormiga, aparentemente que uno no pensaría en la capacidad de una hormiga, dice que ella puede preparar de antemano en el verano, quiere decir en los meses de Sivan hasta el mes de Av, este periodo, ahora, Sivan, Tammuz, Av, que es donde puede tomar las hojas, los frutos, los granitos, las semillas, ¿no es cierto? Todo es tu pan, dice, Tajim Bakais Lahma, tu pan, el alimento que necesita para todos los meses del invierno, que en ese periodo ya las hormigas están reunidas en sus hormigueros en la tierra. Agrava Katsirma Ajala. ¿Ella qué hace? Ella reúne, ella junta, ¿no? A su nido, llamémoslo así, en el Katsir, obviamente, que significa en la cosecha, cuando es Nisan a Sivan. Dijimos que los meses de Kait son Sivan, Tammuz, Av. Los meses de la cosecha es cuando empieza el mes de Nisan, Iyar y Sivan. Y allí junta su alimento para los días del frío. Quiere decir, la Nemalá, la hormiga, está enseñándonos, el rey Salomón, ella es muy esforzada en las estaciones donde la cosecha se encuentra en los campos, de manera tal que pueda asegurarse su sustento para el futuro. Y entonces dice, mira, aprende el hombre que parece ser perezoso, que es Aragán, como le decimos, que no se levanta temprano para el día del trabajo, y entonces a ese hombre perezoso, ¿sí? Que no es el agricultor, por supuesto, el agricultor que trabaja de sol a sol, ¿no es cierto? El perezoso es aquel que no trabaja de sol a sol. Entonces parece ser que esa hormiga, ese diminuto ser creado por el Todopoderoso, le dice al hombre, versículo 9, Admatai Atzel Tishka, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Matai Takum Mishenateja, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Vaya, qué mensaje. De repente la hormiga cobra un sentido, un sonido, y le está hablando a la persona que se movilice. Y es tan importante tener ese criterio de poder salir, de poder romper ese concepto de la atzilut. Atzilut, que significa atzel, ain, sadi, lame, que representa el aragán, aquel que no quiere. Admatai, ¿hasta cuándo, Tishkab? ¿Hasta cuándo te quedarás acostado? Matai takum, ¿cuándo te levantarás? Dice el versículo 9 de Tishkab. Me'at shenot, me'at trumot, me'at tibuk yadayim Tishkab. La descripción, un poco de sueño, otro poquitito más de tenumá. Tenumá es quedarse entre dormido, cerrar los ojos y volverlos a abrir y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Y qué más? Otro para acostarse y finalmente, ¿qué hace la persona? Se cruza de brazos para descansar. ¿Qué es toda la descripción que hace de la persona haragana y perezosa? Que duerme un poco, dormita todo un poco y se cruza de brazos un poco más. Esa es la descripción total de lo que representa la inacción. Y nosotros vemos, a partir del relato de las hormigas, que en el mundo del Hasidú explicaban, lo recuerdo muy bien, creo que el rabino Pinjas de Core, dijo no Libraja, quien hablaba acerca de la hormiga y con respecto al robo, con respecto al robo. Se dice que a la hormiga le alcanza para toda la vida un grano completo de trigo, para toda la vida. Dice, y así todo, ese grano
nadie le roba a una o a otra pues ese grano. Hablando no solamente de la solidaridad, sino hablando fundamentalmente del cuidado de lo que representa la propiedad privada. A pesar de que es un grano solo. Aquí obviamente esto que está hablando el Coelet, el Mishlei, perdón, el Coelet también, está hablando acerca de un fenómeno que cuando nos damos cuenta de, estamos en el campo generalmente, no tenemos, las hormigas en casa son molestas, lo sé, y por supuesto que preocupantes, pero no me cabe duda de que en el campo, cuando uno ve las hormigas y vemos eventualmente cómo están eventualmente llegando y llevando pequeñas hojitas sobre sus lomos, y todas esas la conducen hacia su lugar, hacia su hormiguero. Parece increíble la descripción del rey Salomón, pero es un mensaje que tengo que aprender del mundo real de aquel que me rodea. Entonces dice, "Uba ki mehalech reshecha, umachtorcha que ishmake". Entonces dice, para que entienda, obviamente, el fenómeno de la hormiga, dice el versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante. Uba, kim alej, reshecha. ¿Qué quiere decir? Que así vendrá, obviamente, tu necesidad como caminante. Como caminante, ¿qué significa? El caminante es aquella persona que tiene que ir en búsqueda de su parnita, de su sustento. Y por eso dice, y tu pobreza, Mastorja, lo que te falta para comer, que Ishmagen quiere decir como una persona que marcha, perdón, con un escudo en su defensa, ¿no es cierto? Que camina seguro y que camina, obviamente, Ishmagen está hablando de alguien que puede ir seguro al encuentro no solamente de su parnasá, sino al encuentro de su sustento cotidiano, anual y también de la vida, por supuesto. Entonces, de una u otra manera, es muy interesante esto que nos está traduciendo el Mishlei con respecto a todo lo que es este mundo que nos rodea. Y ese mundo que nos rodea tiene un ejemplo diminuto, diminuto, que es la hormiga. Y esa hormiguita nada más logra darnos un ejemplo de lo que es la vida, del acopio que hace durante el tiempo que el grano está en el campo. Nisan y Ar Sivan, que es el comienzo de la primavera, y luego en el verano, obviamente, que también prepara, ¿no es cierto?, en los meses del verano, que es donde recoge los frutos o recoge todo lo que sea necesario del campo y de los árboles como para poder llevar a su nido. Y ahora entramos en otro nivel. Ahora hablamos de lo que era ser garante de, él hablaba de la ganadería y lo que no debe ser. Y ahora el rey, el amigo, el maestro, habla sobre el hombre que se llama Beli Yaal. El hombre Beli Yaal es una persona que generalmente no tiene principios ni valores. Beli Yaal, si bien él se traduce como malvado o pecaminoso, yo creo que tiene una traducción mucho más profunda. Y Beli Yaal, la palabra Yaal es de Toele. La palabra Toele, Toalti, es del cual no se puede extraer beneficio alguno. Encontrarnos con ese tipo de personajes a lo largo de la vida no es una situación deseable. Y entonces habla del Adán Bliyal, de ese hombre Bliyal, que hay varios a nivel bíblico. Uno era Nabal, el esposo de Abigail, que pasó a ser luego la mujer de David, una de las mujeres de David, pero aparece el ser Belial. El ser Belial es un ser que tiene
es desconsiderado. Es una persona que no aprecia absolutamente nada, que todo lo detesta. Y entonces habla aquí, en este versículo, de este ser que, bueno, tranquilamente podría ser corrupto. Y entonces el término bliyal, si yo no me equivoco, aparece como veintipico de veces en el Tanaj en general. Y obviamente el sentido eh, traducido por la traducción aramea, en el sentido raso, directo, es el rasha, es el malvado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene ese malvado? Dice el versículo 12, Adam Belial Ish Aben. El hombre malo es el hombre depravado, Oleg y Keshut Pe. Anda en perversidad de boca. Aparece el hombre Belial, aparece el hombre Aven, que es injusto, y por eso habla de lo depravado, y esa persona Oleg y Keshut Pe. Ese Adam Belial, ese hombre perverso, ese hombre furtivo, este hombre que viene para engañarte eventualmente, esas son sus mitos, esas son sus no virtudes, esos son sus defectos graves. Acuérdense que la palabra midá puede ser midá tová o midá ra'a. Una midá tová es un atributo, es la cualidad que te caracteriza. Midá ra'a es todo lo opuesto al atributo que es el defecto. Y por lo tanto dice, aquí está el hombre Belial, este hombre corrupto, que es un hombre perverso, es un hombre depravado, dice, estas son sus mirot, que hace oler ikshute, se, com- se comporta, quiere decir, se conduce eventualmente, ikshute, ¿qué quiere decir? El ikesh está hablando eventualmente de que la perversidad de su boca. La perversidad de su boca es una boca que no sabe decir palabras rectas. Eso es ikshute. Y hay que, ikesh es sinuoso, ikesh upetaltol. Esto es lo que marca esa persona. No podés creerle. No podés ni siquiera saber qué está diciendo de verdad y qué no. Y en última instancia, no solamente es la verdad lo que no tiene, sino también es la indecencia. Y por eso dice en el versículo 13, Koretz be'ainav molel berreglav. Guiña de sus ojos, habla con sus pies, more be'etzbeotav. Indica con sus dedos. Miren qué descripción de esta construcción, de esta persona que es verdaderamente negativa. ¿Qué hace? Koretz be'ainav. Quiere decir, Koretz es como que guiña con sus ojos o dirige su vista, como que sus ojos obviamente están para el mal. Molel berreglab, Meshafsef berreglo, mueve sus pies, por eso dice, habla con sus pies. Morebe indica con sus dedos, quiere decir, da señales con sus manos, con sus dedos también. ¿Quién es esta persona? Obviamente no es aquí el escenario nada más que nos muestra una persona que es negativa, sino de cuántas cosas me tengo que cuidar. Si yo puedo ver a alguien a los ojos, es porque a partir de allí nace un espacio de comunicación, un espacio de credibilidad, un espacio de confianza. Este hombre es el hombre malo, el hombre depravado, el hombre belial, que la perversidad está en la boca, los ojos, el guiño, el engaño, los pies, siempre habla con sus pies. Hablar con los pies, ¿qué significa? Esto de que molel berragló, molel, ¿qué quiere decir? Molel es muy pocas veces aparece. Entonces dice esa persona, molel berragló,
Él lo que hace es hablar con sus pies, no habla con su mente, con su cabeza, porque todo es torcido, porque todo es el engaño. Indica con los dedos, acusa. Sabemos que el acusar forma parte de esta realidad. Y por eso agrega aquí el Mishlei, Ta'apuchot belibo, Joresh ra bechol et. Si ustedes quieren tener la definición de este hombre que ya mostró cada aspecto de su corporalidad, porque yo creo, saben ustedes, en el lenguaje corporal, a mí no me cabe ninguna duda que el cuerpo también, no cuando se enferma, Dios no permite. El cuerpo habla, las manos hablan, la boca habla, los pies hablan. Yo creo profundamente en cada palabra que dice, ¿sí? No por lo que dice, sino por el sentido de lo que veo en nuestra efusividad. Y por lo tanto, ¿qué dice Ta'apujot de Libón? Versículo 14. Perversidades hay en su corazón. Ta'apujot de Libón. Ta'apujá es el F, toda la inversión en su corazón. Joresh Ra, Behol anda pensando. Joresh, ¿sabes lo que es Joresh? El que ara el campo, o sea que busca, hurga, penetra buscando el mal, pensando mal en todo el tiempo. ¿Y qué hace? Midianim y Eshalea. Todo el tiempo enciende rencilla. Este es el hombre. Y termina este escenario, el versículo 15. Al Ken pitom yavo edo. Por lo tanto, su calamidad vendrá de repente. Peta y shaber be'en mar. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que nosotros eventualmente podemos estar bajo ese influjo tan negativo de personas que nos rodean. ¿Y cómo salimos de todo esto? Entonces, obviamente, no hay ninguna duda de que esa persona que habla mal desde su corazón, que anda pensando todo el mal, bueno, ahí tiene la definición de lo que es este hombre, ¿no es cierto? Este que fue marcado el hombre malo, el versículo 12, ¿no? Que habla de Ish Belial. Por eso le decía que no puedo obtener ningún beneficio de él, poder decir algo bueno de esa persona al quien Pitom y Aboedo. Por lo tanto, dice, a pesar de todo esto, a pesar de todas sus estratagemas, perdón, tu desgracia vendrá de repente, súbitamente. Pitom. Y entonces, Ishabel. Y entonces cuando él caiga, cuando esos efectos tan fuertes que tiene en su vida, Ishabel. Dice, Peta Ishabel. Dice, de repente, súbitamente será quebrantado. Y por supuesto, en ese caso, dice, de Einmar. Lo más importante es que no habrá remedio. ¿Qué significa que no habrá remedio? De aquí entonces, obviamente, nos va a ayudar el Mishlei a comprender a partir del próximo versículo, que ya inaugura, por supuesto, otro aspecto más, los próximos 4 versículos, 6 cosas que la llama Toaiba. Y Toaiba significa algo que yo detesto, que yo no quiero para mí ni para mi entorno. Y este es cómo se va construyendo, como les decía, es la pequeña construcción de lo que es la persona. El Michelet tiene, y perdón que insisto con esta denominación, con esta definición, el Michelet tiene aquí un desafío para nosotros, y es poder encontrar estos personajes en la vida cotidiana, porque la vida nos confronta con todo eso, pero fundamentalmente no es cómo estar expuestos a ello, sino y fundamentalmente cómo no ser nosotros como ellos.
Ahí está el gran desafío que empieza a plantearnos el Mishlei en este capítulo con respecto a lo que es el ser perezoso, obviamente, como está hablando, el, aquel que entra en un sistema de presta o de garantías, de préstamos eventualmente, y el hombre brillante. Tenemos tres modelos aquí que pueden marcar un circuito muy, muy vicioso para la persona y que la persona deberá eventualmente estar a recaudo y a cuidar. Bueno, ojalá que lo logremos. Quiere el Todopoderoso ayudarnos para eso. Besorot Tovot, Yeshuot, Benejamot, para todo Am Israel y que solo escuchemos nada más que buenas noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos una buena semana. Uri Shanim Rabot Neimot de todos. Gracias para ustedes. Tahuato, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido.